buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela de Derecho Manuel José de Rojas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hablarles de un tema que esperamos sea de interés. Este tema que quiero comentarles es el relativo a la función consular, concretamente a la protección y asistencia consular. Este tema viene a colación por la serie de actos terroristas y atentados que se han dado en varias partes del mundo. El más reciente se dio hace unos días en Estados Unidos, en Las Vegas, en las que un individuo disparó contra una multitud, ocasionando la muerte de varias personas e hiriendo a muchas más. Aquí es donde empieza a verse la estrategia de los estados para colaborar en estos casos de emergencia, proporcionando una serie de ayuda. Y por supuesto, entran los consulados. En el caso concreto del Consulado General de Las Vegas, en Estados Unidos, el consulado mexicano inmediatamente dio a conocer sus números de teléfono para que en caso de que hubiera algún mexicano con algún problema, pudiera comunicarse y que el consulado pudiera brindarle la atención requerida. ¿Qué es un consulado? Un consulado es la representación administrativa pública de un país en otro país, con un propósito especial, específico: ayudar, brindar, asesorar, proteger a sus connacionales. Por supuesto, tiene muchas otras funciones que más adelante comentaré. Ahora bien, las relaciones consulares son de gran importancia para los países en un contexto internacional, ya que ellas implican un conjunto de estrategias a llevar de colaboración por parte de todos los estados con el propósito de brindar a sus connacionales el mejor trato. Esto es importante porque un mexicano, un connacional que se encuentra fuera del país, no debe de sentirse que está abandonado, no debe de sentirse que está solo. Su consulado, la gente que trabaja en la función consular, lo puede asesorar y lo puede apoyar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en algún país determinado alguno de nuestros mexicanos sufrió el robo o extravío de algún documento y que no sabe qué hacer? Entonces, aquí viene precisamente la importancia del consulado. Si nuestros mexicanos conocen, están bien informados de lo que hace un consulado, podrán acudir a y podrá expedirles un nuevo pasaporte, una serie de documentos que podrán acreditarlos como mexicanos. Ustedes preguntarán, ¿pero cómo va a saber el consulado que soy un mexicano? Bueno, los mexicanos, cuando salimos de nuestro país, hay una base de datos que se lleva de entradas y salidas de nacionales. Por lo tanto, se sabe perfectamente dónde está el mexicano, a qué país viajó, cuándo salió, dónde está y cuándo piensa regresar. Si no es así, entonces los consulados se dan a la búsqueda de estas personas, a la localización. Ese es un trabajo que también realizan los consulados. Quiero destacar bien clara la importancia que tienen estos consulados en el país. Ahora bien, ¿qué es un funcionario consular? Bueno, nosotros nos vamos al manejo de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y vamos a encontrar lo que él maneja, la ley maneja como funcionario consular. Y él dice que es toda persona que esté al frente de un consulado, tenga la jerarquía que tenga. Puede ser un cónsul general, puede ser un cónsul, un vicecónsul, un agente consular. Todas estas personas, independientemente de su jerarquía, pueden asesorar y brindar protección a nuestros connacionales en el extranjero. Por supuesto que los más importantes son los cónsules generales. Estos cónsules generales son profesionales. Ellos pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, son miembros de carrera, hacen toda su carrera en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Ellos se egresan de esta institución, están capacitados, tienen la sensibilidad para proporcionar la ayuda a nuestros connacionales. Estos cónsules generales
Generalmente son nacionales del estado que los envía y ellos realizan una función primordial: mantener el buen nombre de México, afianzar las relaciones internacionales, difundir la cultura de nuestro país y, por supuesto, proteger en la medida de lo posible a los connacionales. Más adelante voy a citar algunas de las funciones que tienen los consulados. Ahora bien, estos serían los cónsules de carrera, pero igual la ley del Servicio Exterior mexicano cita a otro tipo de cónsules, que son los honorarios. Estos personajes no forman parte del personal de carrera del Servicio Exterior. Estos funcionarios generalmente son nombrados del país, de la nacionalidad del país receptor. ¿Por qué del país receptor o de un tercer país? Bueno, porque ellos conocen bien la legislación de este país, de su propio país, conocen las relaciones comerciales, pueden asesorar a nuestro personal, pueden apoyarlo. Desafortunadamente ellos no tienen más función que la de apoyo externo. Ellos no expiden documentos oficiales, no realizan muchas de las actividades que tiene el cónsul general. Pero ahí está su trabajo. ¿Y por qué honorarios? Porque no reciben un sueldo. Ellos tienen ellos de su propio peculio, de sus propios ingresos, pagan el lugar que tienen para poner la oficina consular honoraria. De esta manera, pues realizan un trabajo interesante para nosotros e importante. Sabemos perfectamente que estas relaciones consulares que se dan de manera voluntaria entre todos los países que quieran así establecerlo, lo hacen con un propósito: la salvaguarda de sus nacionales. Pero estas relaciones consulares encontraron un eco en una convención, en un instrumento internacional, la Convención de Viena de 1963. En esta convención se especifica de manera clara y concreta qué es un consulado, qué es un funcionario consular, qué son las agencias consulares, qué funciones tiene un consulado. Todo esto se desglosa de una manera concreta, repito, práctica, y de esta manera se va estableciendo el funcionamiento para todos los estados que firmaron y ratificaron la convención, entre ellos nuestro país. Nuestro país está de alguna manera vinculado con esta convención y veamos su utilidad. Hace algunos años, varios de nuestros mexicanos en Estados Unidos fueron detenidos, procesados y sentenciados a la pena capital, es decir, a la pena de muerte. México no tenía conocimiento de este acto. Sin embargo, cuando se enteran los diversos consulados establecidos en México, se arma una estrategia para interponer los recursos internos correspondientes, que desafortunadamente no tienen eco ante las autoridades norteamericanas, y México entonces escala hacia el nivel internacional. Va a presentar, por supuesto, una demanda en contra de Estados Unidos por violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. ¿Cuál es el fundamento? El artículo 36 de la Convención. ¿Qué dice el artículo 36? Que si un connacional es detenido en un país extranjero, estas autoridades deben notificarle de manera inmediata al mexicano que puede solicitar el apoyo, colaboración y protección de su consulado, cosa que Estados Unidos no hizo. Por lo tanto, México promueve esta demanda después de presentar el caso, presentar pruebas y que todas estas se desahogaran y demás. La Corte se va a pronunciar a favor del Estado mexicano. Por supuesto que México no quería que Estados Unidos, porque no es su competencia además, que Estados Unidos liberara a nuestros mexicanos. No teníamos competencia para decidir si el mexicano era responsable o no responsable del acto que se le imputaba. Lo que México estaba peleando era el debido proceso legal.
que al mexicano se le garantizara el respeto a sus derechos. Y eso no hizo Estados Unidos. Entonces, cuando se pronuncia, se dicta la sentencia por parte de la Corte Internacional, se obliga a las autoridades norteamericanas a reponer los procedimientos, es decir, que se repongan los juicios y que se empiece a partir de la detención, donde se debe de notificar de manera inmediata al consulado y el consulado debe de proporcionarle un abogado que hable su idioma, un abogado que conozca del caso y que prepare su defensa, cosa que no se hizo con estos mexicanos y que lamentablemente algunos ya habían sido ejecutados. Con esta sentencia se ve la importancia de la Convención de Viena de 1963, la convención que rige sobre relaciones consulares. Se ve la obligación que tienen los estados de respetar los instrumentos internacionales. Como he comentado en algunas ocasiones, los tratados internacionales se hacen para cumplirse. No quedan al capricho de las partes si quieren o no cumplirlos. Deben de respetar de acuerdo con lo que marcan los principios que rigen al derecho de los tratados. Este tratado, esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, habla del Pacta Sunt Servanda. Los tratados se hacen para cumplirse. Por lo tanto, Estados Unidos tuvo, a pesar de que rebatió muchísimo, cumplir con la reposición de los procedimientos. Aunque no quiso, y en algunos casos nuestros mexicanos, a los que ya se les había considerado responsables de un ilícito y por lo tanto declarados con la pena de muerte, impuesta la pena de muerte, fueron cambiadas sus sentencias. Algunos no alcanzaron la libertad, otros sí fueron ejecutados, pero se les dio la oportunidad de que el consulado los defendiera. Eso es importante para que veamos nosotros el funcionamiento de un consulado. No están solo las funciones consulares, por supuesto que vamos a ver cómo pueden las personas acudir al consulado y protegerse. Ahora, me voy a regresar un poquito al nombramiento de un cónsul general. Cuando nosotros revisamos la Ley del Servicio Exterior Mexicano, vemos que tiene una categoría en la que establece o menciona a la rama diplomática consular. Esta rama diplomática consular va a manejar en el mismo nivel a los embajadores y a los cónsules generales. Es decir, tienen un trabajo diferente, pero igual de importante. El embajador, como representante del Estado, una función política, el cónsul general, con una función administrativa, pero igual de importantes ambas. En el caso de un embajador, el embajador es designado por el presidente de la República con aprobación del Senado y a este nombramiento que expide el presidente de la República se le llaman cartas credenciales. Este nombramiento es puesto a consideración del Estado receptor. El Estado receptor va a contestar si considera grata a la persona o no. Si le va a dar el visto bueno, le va a otorgar el llamado plácet. Una vez que obtenemos el plácet, realmente el embajador puede realizar sus funciones. Cosa distinta ocurre con el cónsul general. En el caso del cónsul general, también es designado por el presidente de la República con aprobación del Senado. Se trata de una persona óptima para realizar ese trabajo y le va a extender, en lugar de cartas credenciales, cartas patente. Este va a ser un documento que lo identifica para realizar la función en el exterior. Va a determinar su nombramiento como cónsul general, qué actividades va a desarrollar y a qué país va. Por supuesto que este nombramiento también es objeto de revisión por parte de las autoridades del Estado receptor. Si el Estado receptor acepta este nombramiento, pues le va a extender el visto bueno, que para nosotros se llama exequatur. Es un nombre muy especial. El famoso exequatur no es otra que la autorización que extiende el Estado receptor para que uno de nuestros cónsules
generales puede entrar a ese país y cumplir con su trabajo. Ahora bien, una vez establecido quién es un cónsul general, pasemos a las funciones de los cónsules. El artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 va a establecer una cantidad de funciones específicas. Me voy a permitir leer algunas de ellas. De acuerdo con este artículo 5, tiene como función cualquiera de estos consulados el de proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía y de sus nacionales dentro de los límites que establece el derecho internacional. Fomentar el desarrollo de las relaciones internacionales, comerciales, económicas, culturales y científicas entre el estado que envía y el estado receptor. Y por supuesto, tiene que establecer y fomentar las relaciones amistosas. Hemos visto el trabajo de los consulados en el área cultural cuando establecen muestras dentro del consulado o en áreas cercanas de lo que es, por ejemplo, México, y hace hincapié en una de las regiones de nuestro país, por ejemplo, Chiapas. ¿Cómo se manejaría o cómo se difunde la cultura chiapaneca? A través de todas sus costumbres, sus alimentos, sus tradiciones, todo lo que realizan en el estado. Y entonces hay una difusión de la cultura mexicana respecto de una región, o de Oaxaca, o de Yucatán. Eso es lo que hacen los consulados a través de estos consulados. Por supuesto, una de las funciones que ya cité es que el consulado puede extender pasaportes para los mexicanos. Los pasaportes son documentos de identidad y viaje. Si por X circunstancia el nacional perdió o le robaron sus documentos, el consulado tiene la capacidad de extender un nuevo pasaporte. Y si a eso le aunamos que no tiene dinero para regresarse al país México, el consulado buscará la manera de conseguirle los recursos para que pueda regresarse a nuestro país. Si esto no es ayuda, no sé cómo le vamos a llamar, realmente. Además, si un extranjero quiere ingresar al país México, bueno, también los consulados pueden extender las famosas visas. Ellos pueden dar pasaportes para nuestros nacionales, visas para los extranjeros. Y lo que es extraordinario, un mexicano residente o de paso en cualquier país con el que México mantiene relaciones consulares puede fungir nuestro cónsul general o nuestro funcionario consular como oficial o juez del registro civil. Por lo tanto, puede extender cartas o actas de nacimiento, certificados de nacionalidad, puede cartas o actas de matrimonio, puede expedir actas de defunción, puede realizar muchas actividades o todas las actividades que realiza un funcionario del registro civil. Y aparte de todo esto, puede fungir como notario público. Es decir, que el mexicano no necesita forzosamente que regresarse a su país para hacer un testamento, por ejemplo. Puede hacerlo en el consulado con toda la validez que implica hacerlo ante un fedatario, una persona que tiene fe pública. Eso es una gran ventaja de que tengamos un pedacito de nuestro país en otro territorio, realizando una serie de instrumentos, gestiones legales con toda la validez. Esto es bastante interesante. Y otra cosa también que pueden hacer los consulados, cuando una persona desaparece, pues no sabemos dónde está, el consulado puede tener también esta actividad de búsqueda, de localización de personas. Esto le da una gran tranquilidad a las personas que residen en México, cuyo familiar no sabe dónde quedó. Entonces lo puede hacer el consulado. Tenemos todo un protocolo, una guía de procedimientos que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de los consulados para la búsqueda y localización de personas. Es más, si una persona es detenida, privada de su libertad, y
obviamente se dio aviso al consulado y estamos cumpliendo con lo que marca la Convención de Viena del 63. Pero esta persona no tiene recursos. El consulado no le puede proporcionar los recursos económicos que requiere, pero sí puede servir de enlace entre los familiares y él para hacerle llegar dichos recursos económicos. Es decir, el consulado busca la manera de apoyar a nuestros mexicanos en la situación en la que se encuentren. Puede incluso comunicar decisiones judiciales a los familiares. Puede servir de puente, de enlace, para que la gente conozca perfectamente dónde están sus familiares. Creo que la función que realizan los consulados es muy importante. Estamos de acuerdo en que la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza una campaña constante de dar a conocer el trabajo de los consulados en todas las partes del mundo donde nosotros mantenemos relaciones consulares o relaciones diplomáticas. Pero también hemos pensado que podrían ayudarse de una manera práctica. No sé si esto implique mucho gasto para la Secretaría, el pegar una pequeña etiqueta en los pasaportes de nuestros connacionales que viajan al extranjero. Por ejemplo, si viajan a Italia, bueno, que en esa etiqueta diga dónde está el consulado mexicano en Italia y cuáles son los teléfonos. Sabemos perfectamente que en la Secretaría hay una guía de procedimientos que el connacional puede revisar y saber qué es lo que tiene que hacer en cada caso en concreto, en particular. Pero esto es simplemente como una ayuda extra. Yo creo que pueden, si alguno de nuestros connacionales está viendo este video, podría perfectamente entrar a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y revisar la guía de procedimientos y saber qué tiene que hacer. Por ejemplo, si fallece un familiar, ¿cómo trae el cuerpo a México? ¿Qué tiene que hacer? La guía le va a ir diciendo los pasos a seguir. Si el cuerpo necesita quedarse varios días en ese país, bueno, se va a determinar que se tiene que embalsamar para conservarlo, o bien si se tiene que cremar y podernos traer los restos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué necesitas tú para que legalmente puedas sacar ese cuerpo del estado extranjero? Todos estos pasos que se van señalando dentro de la Secretaría son una guía para que el extranjero sepa qué tiene que hacer en cada caso en particular. Yo espero que esta información sea de utilidad y que si tienen alguna duda consulten precisamente la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.